Hola, buenas tardes. Hoy vamos a estar hablando acerca del ajuste anual por inflación. Para ello, vamos a ver lo que nos dice la ley del impuesto sobre la renta. Dice, las personas morales determinarán al cierre de cada ejercicio el ajuste anual por inflación como sigue. 1. Determinarán el saldo promedio anual de sus deudas y el saldo promedio anual de sus créditos. El saldo promedio anual de los créditos o deudas será la suma de los saldos al último día de cada uno de los meses del ejercicio, dividida entre el número de meses del ejercicio. No se incluirán en el saldo del último día de cada mes los intereses que se devenguen en el mes. Cuando el saldo promedio anual de las deudas sea mayor que el saldo promedio anual de los créditos, la diferencia se multiplicará por el factor de ajuste anual y el resultado será el ajuste anual por inflación acumulable. Cuando el saldo promedio anual de los créditos sea mayor que el saldo promedio anual de las deudas, la diferencia se multiplicará por el factor de ajuste anual y el resultado será el ajuste anual por inflación deducible. Ahora, el factor de ajuste anual será el que se obtenga de restar la unidad al cociente que se obtenga de dividir el INPC del último mes del ejercicio de que se trate entre el INPC del último mes del ejercicio inmediato anterior. Cuando el ejercicio es menor de 12 meses, el factor se obtiene restando también la unidad al cociente que se obtiene de dividir el INPC del último mes del ejercicio entre el INPC el INPC anterior al primer mes del ejercicio de que se trate. También nos indica la ley que los créditos y las deudas en moneda extranjera se evaluarán al tipo de cambio existente al primer día del mes. Ahora aquí vamos a definir qué son los créditos y qué son las deudas para efectos fiscales. Créditos es el derecho que tiene un acreedor a recibir de otro deudor una cantidad de numerario. No se consideran créditos, dice, los que sean a cargo de personas físicas y no provengan de sus actividades empresariales o cuyo plazo o cobro menor sea un mes. También no se consideran créditos los que sean a cargo de socios o accionistas, asociantes o asociados que sean personas físicas o sociedades residentes en el extranjero, los que sean a cargo de funcionarios y empleados, los pagos provisionales de impuestos, los derivados de las enajenaciones a plazo, las acciones, los certificados de participación o de depósito y en general títulos de crédito que representen propiedad de bienes y el efectivo en caja. Aquí es importante resaltar que cuando tenemos más créditos, el ajuste anual nos va a ser deducible, por lo tanto lo vamos a poner como una deducción dentro de nuestras deducciones autorizadas. Entonces, al fisco no le conviene que nosotros tengamos créditos, por lo tanto, los créditos, esto ya estoy hablando ya desde que viene este concepto en la ley, los créditos siempre se discriminan, siempre se pone la menor cantidad de créditos para evitar que los contribuyentes tengan deducciones. En cambio, las deudas, ahí sí, en las leyes fiscales se procura poner todos los conceptos, el mayor número de conceptos de deudas, trata la ley de que caigan dentro de este encuadre. Entonces, ¿por qué? Porque el hecho de tener mayor deuda va a generar que nosotros tengamos un ajuste anual por inflación acumulable. Entonces, por esto, aquí en deudas, pues prácticamente vamos a encontrar todas. Aquí en deudas la ley dice cualquier obligación en numerario pendiente de cumplimiento. Se considerará que se contraen deudas cuando se dé cualquiera de los supuestos siguientes. Nos dice, en la adquisición de bienes o servicios, así como en el uso o goce temporal de bienes, cuando se den supuestos del artículo 18 y el precio o la contraprestación se pague después de la fecha en que ocurra el supuesto de que se trate. En capitales tomados en préstamo, cuando se reciba parcial o totalmente el capital. En el caso de cancelación de una operación de la cual derive una deuda,
se cancelará la parte del ajuste anual por inflación que le corresponda a dicha deuda en los términos que establezca el reglamento. Bueno, y aquí tenemos la fórmula para calcular el ajuste anual por inflación. Miren, aquí la dividimos en dos partes. Primeramente, si el saldo promedio anual de nuestras deudas son mayores que los créditos, la diferencia se va a multiplicar por el factor de ajuste anual y el resultado va a ser un ajuste anual por inflación acumulable. Y cuando viene, en cualquier concepto, cuando viene la palabra acumulable, se refiere a ingresos. Entonces, cuando nuestras deudas son mayores que nuestros créditos, nos va a dar un ingreso adicional a los ingresos que ya estamos declarando, y este sería el ajuste anual por inflación acumulable. Tendríamos que acumularlo a nuestros demás ingresos. Por el contrario, si nuestros créditos son mayores que las deudas, la diferencia la multiplicamos por el factor de ajuste anual y el ajuste anual por inflación va a ser deducible, es decir, lo vamos a poder restar dentro de nuestras deducciones autorizadas. Entonces, como ya lo mencionaba, por el número de conceptos que se consideran tanto en créditos como en deudas, pues es lo más probable es que nos salga un ajuste anual por inflación acumulable. Bueno, y ya nada más aquí retomo lo que es el factor de ajuste anual. Vamos a dividir el INPC del último mes del ejercicio, normalmente es diciembre, entre el INPC del último mes del ejercicio anterior. Y en caso de que fuera menos de un año, pues ya dijimos que es el mes anterior al que inicia el ejercicio. Ok, entonces vamos a ver ahora un caso práctico. Ok, a continuación vamos a ver un ejemplo de lo que son el cálculo, de lo que es el cálculo del ajuste anual por inflación. Aquí tenemos por un lado los créditos y por otro lado las deudas. Los créditos que en nuestras balanzas, en nuestro balance lo vamos a encontrar, son los activos, pero acuérdense que no todos los activos entran. Por ejemplo, aquí tenemos el efectivo en caja, ese no va a entrar como crédito. Lo que son los bancos sí entran como crédito, los clientes sí van a entrar como crédito, las cuentas por cobrar también van a entrar como créditos. Si tuviera deudores diversos o funcionarios y empleados, esas cuentas no entrarían. Y por el otro lado, en el caso de las deudas, pues prácticamente todas tenemos proveedores, acreedores, documentos por pagar e impuestos por pagar. Entonces, ¿qué vamos a hacer primeramente? Primeramente vamos a hacer la suma de los saldos. En el caso del efectivo en caja, pues no aplica. Entonces voy a sumar todos los saldos que tenga de cada uno de los meses en estas cuentas. Lo mismo voy a hacer en el lado de las deudas. Entonces, una vez que tenga la suma de los saldos, lo voy a dividir entre el número de meses del ejercicio. Como en este caso estoy partiendo de mi mes inicial es julio, entonces julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, son 6 meses, por eso lo voy a dividir entre 6 meses. Ahora, el resultado sería el promedio anual de cada una de las cuentas. Entonces, este promedio anual lo voy a sumar. Voy a sumar el promedio anual de las deudas, en este caso serían estas cantidades. Tenemos 236, 251. Y por otro lado, voy a sacar el promedio anual de los créditos, que sería sumar estas tres cantidades. Ok, entonces, enseguida necesito calcular, determino la diferencia entre las deudas y los créditos, que son 69,085. Ahora, esa diferencia la voy a multiplicar por el factor de ajuste anual. Para esto voy a dividir el último mes del ejercicio. En este caso, estas cifras las estoy tomando del ejercicio 2019. Entonces, el último mes es diciembre. Y entre el mes, como en este caso, cuando es todo el año, pongo el último mes del año anterior, que sería diciembre del 2018. Pero aquí, como empiezo apenas en julio del 2019, entonces voy a tomar un mes anterior al mes inicial. En este caso, empiezo en julio, voy a tomar el mes de junio.
Entonces, de acuerdo a los INPCs, nosotros tendríamos los siguientes resultados. Permítanme tantito. Ok, entonces el INPC de diciembre es 105.9340 entre el de junio, que es 103.2990 menos la unidad, y aquí tenemos nuestro resultado. Estamos dividiendo C19 entre C20, le restamos la unidad y lo estamos truncando a 4 decimales porque siempre que estemos calculando factores, los tenemos que calcular truncados a 4 decimales. Ok, entonces, ¿qué haríamos enseguida? Vamos a multiplicar esta diferencia por el factor de ajuste anual, que es 0.0255, y determinaríamos, en este caso sería un ajuste anual por inflación acumulable. ¿Por qué acumulable? Porque las deudas son mayores que los créditos. Si fuera el caso contrario, si los créditos fueran mayores que las deudas, entonces la diferencia la multiplico también por el factor de ajuste, pero en ese caso tendría un ajuste anual por inflación deducible. Entonces, este es un pequeño ejercicio, a lo mejor muy simple, pero para entender cuál es el procedimiento para calcular el factor de ajuste anual. Muchas gracias.